Bueno, me toca moderar esta conferencia y lo que voy a hacer es presentarlo a Agustín. Para mí es presentar a un referente y a un oficial para mí de consejero y de guía en alguno de los procesos que me ha tocado vivir. Hablar de Agustín, ¿qué puedo decir que ustedes no sepan? Primero, claro, lo obvio. Bueno, voy a agregar algo que me parece un poco más colorido que la fría presentación. Pero, bueno, sabemos que Agustín estudió física y tecnología y didáctica de las ciencias en la Universidad de Buenos Aires, no solo en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el King's College de London. Sabemos también que es un consultor experto en un montón de organismos no solo de la Argentina, sino de países de toda América. Agustín tiene una producción académica que más o menos, estoy haciendo alguna estimación, ronda las 500 publicaciones. O sea que es un número altísimo en nuestra área en particular. ¿Sí? Se desempeña como docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, por suerte, y de CONICET. ¿Sí? Y, entre otras cosas, es bajo barítono. Por ejemplo, no sé si todos ustedes saben. Sí, bajo barítono. Ahora voy a poner voz así, de cantante de ópera. Después quizás por el incluso que nos cante algo, si queda tiempo, entre pregunta y pregunta. Y lo interesante, bueno, es una persona muy querida por todos nosotros en nuestra comunidad, una persona que ha también representado muy bien, no solo en Argentina, sino en Iberoamérica, en todo lo que es Europa y los Estados Unidos, en distintas oportunidades. También es un gran conocedor del mundo. A mí me ha tocado, ha sido mi guía turístico, no solo el mío, de algún otro compañero también, recorriendo esas callecitas de Barcelona. Y lo voy a decir, no se ofendan por esto, pero lo voy a decir en castellano ibérico, nos llevaba a besar el culo de la leona. No sé si conocen la tradición, pero cuando uno va a Girona hay que ir a besar el culo de la... repito, lo estoy diciendo en castellano ibérico, ¿no? Para que nadie se escandalice. Los españoles lo dirían cola. Entonces, por eso lo estamos dejando claro, porque parece que cuando uno hace eso, vuelve. De hecho, hemos vuelto o sea, y lo hacemos reiteradamente. ¿Cuánto vamos? Okay. Queremos seguir volviendo, el área principal del trabajo de Agustín tiene que ver con los aportes de la epistemología y la historia de la ciencia a la enseñanza, ¿no? Las contribuciones de estas áreas, muchas veces se habla de las contribuciones de las metaciencias, y esto enriquece nuestra labor, y en esto él ha hecho punta. Puedo contarles un poco también de la familia académica de Agustín, hacia arriba y hacia abajo, quiero decir, ¿no? General, ¿no? Porque Agustín tiene también abuelos, padres, nietos, toda una familia académica muy, muy grande, y notamos en toda esa, lo que a mí me resulta interesante, y esto lo charlaba con Marta Izquierdo hace relativamente poco, cuando me decía que la influencia de Agustín no solo se nota en sus tesistas, digamos, que son muchos y que son de toda América, y que bueno, realizan en general sus tesis y doctorados en el trabajo de sus tesis en el CFIE, o también defienden sus tesis en distintas universidades, bueno, de la Argentina en varias y de otros países también. Pero lo que más me llamaba la atención es como Mercedes Izquierdo, que fue la directora de Agustín y que formó, bueno, en esa época una serie en estos formularios, ¿no? De personas que conforman como un núcleo duro que se distribuyan, del cual Agustín por supuesto forma parte, o casi diría en cabeza, por su rigurosidad y por su nivel de producción, ¿no? en toda Latinoamérica. Y ella me decía que ella está aprendiendo de Agustín, esto de poder haber, ¿no? Hoy no solo generar impacto en quienes son sus estudiantes, sino también generar un impacto muy significativo en quienes fueron sus maestros. Entonces, parece que esto pinta de cuerpo entero la influencia que Agustín está teniendo. Pero por ahí lo que me voy a permitir
permitir destacar, y con esto termino la presentación para no extendernos, porque como bien decía el decano, las cuestiones sociales, sobre todo las de ayer, generaron un impacto en nuestra comunidad que, no sé, después eso lo veremos con el paso del tiempo, ¿no? Vamos a estudiar el impacto dentro de un tiempo. Que es la colaboración desinteresada, permanente de Agustín para con nuestra asociación. Yo repasaba mentalmente las oportunidades en las que me he encontrado con Agustín, en REF o CIEF o en algún otro evento de la asociación, y sin ir más lejos. También nos acompañó en la 19, que hago público el agradecimiento una vez más. También estuvo allá por Catamarca, y que la participación de Agustín en estos eventos, y esta es una característica que es de él, y que a mí, no solo de él, hay un montón de gente, a mí no quiero ser injusto porque es una característica compartida por muchos de los grandes de nuestra asociación, pero esto de estar presente en los eventos, no se trata de venir a dar una conferencia e irse. Nosotros no lo notaron, pero desde que Agustín llegó nos está acompañando en todas las instancias. Y esto no siempre es así, pero lo sabemos, esto no siempre es así. Digo, y estuvo en las sesiones de discusión reportando, y estuvo leyendo detenidamente los pósters, y se detuvo a hablar y a compartir con todos nosotros. Y esto habla de alguna manera también de su generosidad y su labor de enseñanza desde otro lugar, ¿no? Que se lo toma en serio. Cuando lo invitamos, no lo invitamos a solo una conferencia. Él acepta la invitación para estar con nosotros en el Congreso, y eso también se lo quiero agradecer. Bueno, no me quiero extender más, Agustín. Ojalá estemos empezando la León el año que viene. Y te agradezco en nombre de todos esta conferencia, y te voy a dejar el micrófono, que tenés el tuyo. Tengo uno propio. Muchas gracias. Ahora afuera, esperame y te doy 500 mangos. Bueno, juro que no me había puesto de acuerdo, pero iba a decir algo parecido a lo que decía Nacho. No cantar las loas, como hizo él, sino sobre la comunidad y la familia que conformamos. Antes quiero comenzar agradeciendo, no formalmente, sino sentidamente a la organización, que son un grupo muy grande de gente que hicieron de todo para que nos sintiéramos bien y todo saliera bien, en las figuras de Mirta y Horacio, pero detrás de ellos un montón de gente más. Y lo que quería decir es que para mí venir a REF es volver a casa, que la verdad que agradezco mucho el cariño absoluto, total, que me prodigaron en estos días. Me sentí muy arropado y apañado, y venir acá es un lujo porque uno ve a sus maestros, a sus padres y a sus discípulos, todos por el mismo precio. Así que esto, juro que no lo había arreglado con Nacho, era una reflexión mía propia de la ducha de hoy a la mañana, pero lo quiero destacar. De verdad, muchas gracias. He pasado unos días muy buenos acá. Hago un paréntesis histórico, arqueológico. La leona de Girona es un león, y lo que se le besa son los huevos. Pero como no queda muy feliz, se dice que se le besa el culo a la leona. Hay que subir una escalerita. Incluso hay una anécdota muy simpática, cuando hubo el primer brote de gripe A, estaba todo el mundo histérico con eso. Le limpiaban el culete con toallitas higiénicas y cosas así. Y hasta el alcalde de Girona había retirado la escalerita para que la gente no le suqueara el culo. Tenemos fotos de eso. Bueno, la charla que quiero compartir con ustedes es sobre algunas cosas que vengo trabajando en el último lustro o quinquenio, pensamiento narrativo y enseñanza de la física, y tengo la improba tarea de mantenerlos despiertos después del encopetaje de ayer. Ayer hubo trencito con un carnaval carioca enganchado y grandes toneladas de Fernet cordobés, así que es complicado remontarlo, pero espero ponerle un poco de sal y de gracia. Bueno, el área de investigación en la que se inscribe lo que hago ahora en este tema de pensamiento narrativo toma un nombre homenaje a Jay Lemke, que lo conocerán, investigador estadounidense que es de física, didáctica de la física, trabaja en la didáctica de la física universitaria, preocupado por la cuestión del lenguaje, y él habla de hablar y escribir física o ciencia, ¿sí? Otra anécdota simpática es que en la comunidad lo llamamos cariñosamente Chucky, el muñeco diabólico, porque es igualito, igual de feo y siniestro que Chucky. Espero que nunca se entere que decimos eso de él a sus espaldas.
Bueno, en los años 90 él plantea una analogía muy potente entre aprender física y aprender un idioma extranjero, que fue muy fructífera, y de ahí queda la frase de hablar y escribir física, que nos ha servido mucho y ha inaugurado todo un programa de investigación, que en la corriente más latinoamericana, que nosotros seguimos más de cerca en España, se llama habilidades cognitivo-lingüísticas, ¿no? Esa es la versión más ibérica, que es la que importamos acá. Dentro de esa área paraguas de trabajo, me interesan dos líneas que las resumo en una frase que sí es mía, que es la de narrar física. Esas dos líneas son las de historias de la ciencia para la enseñanza, o sea, el uso de narrativas, narraciones, relatos o cuentos para enseñar física. Yo decía en la radio hoy en la mañana, tiene que ver con el profesor de física como Luis Lancuricina, ¿no? El contador de cuentos, el típico gracioso de cumpleaños, siempre hay un tío encopetado que cuenta cuentos. Bueno, sería mirar al profesor de física como ese tío que cuenta cuentos en las fiestas familiares. Y la otra línea es la del pensamiento narrativo, que tiene que ver más con mis intereses epistemológicos duros, con la cuestión de la lógica narrativa o de la racionalidad narrativa de la que habla Brunner, el recientemente fallecido Jerome Brunner. Por supuesto que este trabajo que hago en hablar y escribir ciencias, hablar y escribir física, con esta perspectiva de narrativas, está obviamente atravesado por mi interés personal, mi forma de trabajo, que es llamada autoritariamente HPS, el acrónimo en inglés HPS, que es Historia y Filosofía de la Ciencia para la Enseñanza, así es un área grande de trabajo a nivel internacional, muy activa, en la que todos mis trabajos se inscriben, como decía Nacho en mi presentación. Lo que quiero con ustedes básicamente es bucear en diversos usos de este formato narrativo general en la educación en física o en ciencias, y dar algunas pistas entre medio, sin ser secuencial, no hay dos partes, sino que está interpolado, para ingresar o implementar el pensamiento narrativo en aulas de física de todos los niveles educativos. Yo trabajo con profes desde el nivel inicial hasta el universitario, pero particularmente con más énfasis en secundaria básica y superior. Entonces, algunas pistas de trabajo con actuaciones o intervenciones reales de aula que les voy a contar, y con unidades didácticas reales que están puestas a prueba, implementadas, evaluadas, publicadas, discutidas, etcétera, etcétera. Algunas son más nuevas, otras son medio estreno mundial, porque bueno, uno tampoco inventa tanta cosa nueva por año, algunas se repetirá, pero el público se renueva, diría Chiquita. Hay atrás estudiantes que no me conocen tanto y para ellos sí será un estreno mundial. Bueno, empiezo definiendo narrativa, narración, cuento o relato. Esto es el primer bolonqui del día, es bien complejo y hay amplia literatura en el campo de la lingüística, de la semiótica, teoría comunicativa, pero los didactas somos buenos para esquivarle el bulto a las discusiones, porque necesitamos incorporar pragmáticamente ideas de otras disciplinas y aterrizarlas rápido. Entonces nos valemos de unos lingüistas de filiación rusa o soviética, digamos, que dan, creo yo, el ejemplo más breve de narrativa jamás compuesto, una narrativa nanoscópica, que es esta. Dice: conozco a un chico llamado Harry, otro chico le tiró una botella directo a la cabeza y le tuvieron que dar 7 puntos de sutura. Aunque no lo crean, esto tiene introducción, nudo y desenlace, tiene agentes, tiene actancia, tiene función, tiene todo lo que tiene Caperucita Roja, La Bella Durmiente, cualquier narrativa ortodoxa. Es un poco patético como narrativa, pero cumple todas las de la ley, ¿sí? Es el mínimo indispensable ejemplo de narrativa, el haiku de las narrativas. ¿Por qué estos profes Labov y Valesky dicen que esto es una narrativa? Ellos dicen esto: que cualquier secuencia de cláusulas u oraciones que tenga al menos un conector de matiz temporal, que llaman juntura temporal ellos, cuenta como narrativa si el conector establece sucesión entre varias de esas cláusulas. Sucesión en sentido amplio, vago e impreciso, puede ser temporal, causal o de otro tipo. Y eso está ahí en el I. A raíz de que le dieron un botellazo, lo mandaron al hospital y le tuvieron que dar puntos de sutura, ¿sí? Bueno, con este input teórico de mínimas, ahora pensemos en narrativas en física. Cuando a uno le preguntan si cuenta cuentos en clase de física, la respuesta usual es que sí, pero uno suele sobreidentificar los cuentos en física a los cuentos de los grandes hechos, vida y milagros de María Curie, descubridora de radium, ¿sí? Contar lo que grandes varones blancos, cincuentones, ortivas, clase medieros, avinagrados, inteligentes y judeocristianos encontraron momentos de inspiración. Entonces la idea sería moverse de esa primera imagen instalada de lo que es una narrativa y considerar que en la enseñanza de física no necesariamente las agencias o agentes son personas, y menos aún científicos, ¿sí? Voy a poner un breve ejemplo de un proyecto europeo que fue muy famoso sobre el profesor contador de cuentos, un proyecto
multinacional europeo del cual yo participé. Trabajaban sobre Otto von Guericke, el de los hemisferios de Magdeburgo. ¿Se acuerdan? El alcalde de Magdeburgo que puso a los caballos tirando de dos semiesferas unidas con vacío en el interior. Y les hacía hacer a los profesores guiones de narraciones que iban a contar luego oralmente, y la gracia es que no todas estuvieran protagonizadas por von Guericke triunfando y encontrando y descubriendo e inventando. Entonces, algunos grupos de profesores, por ejemplo, hicieron la historia desde el punto de vista de los bomberos que no podían bombear agua para apagar incendios. Otros, desde el punto de vista de los toneleros, los que hacían las barricas para el vino o el champán, alemanes. Ya saben que a los alemanes les gusta escopetarse, ¿sí? Cualquier parecido con la red no es pura coincidencia. Entonces, protagonistas eran los fabricantes de toneles o barricas para vino. Otros pusieron a la propia agua como protagonista, tratando de salir de las barricas o elevarse por pozos o moverse por mangueras. Entonces, esto da la idea de que el cuento puede estar contado con distintas agencias, ¿sí? La Caperucita o la Cenicienta del cuento puede ser muy variada. De hecho, los profes a veces ponemos a los electrones, por ejemplo, protagonistas. Va el tipo y ve la ranura y no sabe por cuál pasar y se confunden, se difractan, cosas así, ¿no? Bueno, para volver a esto de qué cuentos contamos, hicimos una concurso de opinión sobre los cuentos que cuentan más profesores de física. Fue muy informal, no tienen ningún rango de investigación. Preguntamos así a micrófono abierto: escúchame vos, negro, ¿qué cuentos contás en clase? Y bueno, uno muy bastante protagónico, que lamento va a haber ruido de buretas caídas al piso. Lamento decirles que es falso. Es la falsa anécdota del falso barómetro con el falso alumno en el falso examen del falso profesor Bohr, ¿sí? Como en Maxwell Smart, falso cuarto 802, falso primer ministro. Bueno, circula desde hace tiempo, desde la década del 50, más de 60 años, una anécdota mítica en la cual Bohr, como estudiante o como profesor, es convocado a un examen o atraviesa un examen en el cual la pregunta clave era cómo se mide la altura del edificio con un barómetro. Da el estudiante una serie de respuestas descabelladas para el gran espanto del profesor, que le grita al final: pero dígame, mi hijo, usted no sabe que lo que tenía que decir era que se usa para medir la presión atmosférica en la parte alta del edificio, ¿sí? Bueno, ese es un cuento que los profes de física dicen o decimos haber contado alguna vez. Con todo esto, vuelvo a el interés de la disciplina, ahora de la investigación e innovación didáctica, por este formato narrativo. Para mí viene, y esto sí es mío y me hago cargo, y al que no le gusta lo espero afuera, y tengo ahí unos estudiantes jóvenes y chongos que les van a pegar. Yo no me veo manchar las manos con sangre, ¿sí? Viene de dos cuestiones: del reconocimiento de campos de investigación externos muy potentes que miran la narrativa como una forma natural, naturalmente cableada de funcionar, de pensar, y del diagnóstico pesimista de que las narraciones ocupan un lugar muy periférico, episódico, ¿sí? En las clases de ciencias, y que se usan mayormente para motivar al estudiantado, que se usan al inicio para despertar, convocar, humanizar, emocionar, etc. Y luego se baja la física pura y dura de todo el mundo. O sea, a callar, todos conmigo, se acabó la joda, ahora les cuento cómo es la cosa. Irónicamente yo hice más o menos lo mismo, empecé contando el culo de la leona para distender, y ahora todos conmigo a callar, viene la parte narrativa, sí, no vale opinar. Bueno, esto es un fenómeno de subutilización de la narrativa. De verdad, según la investigación actual, no están ausentes las narrativas de la clase, hay muchas narrativas circulando y los profesores contamos cuentos, pero se da esta constante de subutilización. Aparecen de manera muy de flash episódico al inicio y después no se retoman y nos sirven para buclear la unidad didáctica y la calidad de la clase. Muestro un infausto ejemplo de este diagnóstico pesimista. Esto es sacado de un libro de texto de química universitaria muy famoso. Es un largo texto que no voy a leer sobre el blooper de Henri Becquerel, de Monsieur Becquerel, ¿sí? Contado por todos los profes que se precien, alguna vez lo hemos contado en la vida. Becquerel estaba interesado por los rayos X de Röntgen, intentaba ver si eso era un fenómeno de hiperfosforescencia o de fluorescencia exagerada, usaba sales de uranio, no contó con el maluco clima de París, 270 días por año nublados, que le cagaron el experimento controlado. Entonces se enojó, guardó las sales de uranio en una gaveta, y pone gaveta
traducción mexicana de cajón, ¿sí? Y oh sorpresa, legó a la humanidad la radiactividad. Este es un claro ejemplo del diagnóstico pesimista del uso de las narrativas. Primero, es una narrativa muy mala desde el punto de vista histórico-epistemológico. Aparece el varón blanco, cincuentón Ortiga, descubriendo la radiactividad, con errores gruesos epistemológicos, históricos y didácticos. Y después, cosa que edite al final de ese punto y a punto seguido, ni siquiera en un nuevo párrafo, dice esto: esas emisiones espontáneas que acompañan los cambios en el núcleo de los átomos se llaman radiactividad. O sea, ahora dejen de reír, dejen de disfrutar, dejen de imaginar y vamos a los bifes de la física. Hablemos de radiactividad. Bueno, es, ahora en el libro de texto, lo mismo que sucede en el caso del profesorado. Un uso muy superficial, episódico y subutilizado de la narrativa. Por otra parte, volviendo a esta diapo, y ahora el punto 1, el reconocimiento de fuentes disciplinares serias y duras que revalorizan la narrativa. Tenemos así vagamente enumerados algunos profes que han trabajado el tema. Esta es la diapo de fotografía, de piratear. En narrativa tenemos a Hunter McEwan, a Steven Norris. En narrativas en ciencias de las ciencias, dos griegos, Lucio Ramidou y Jerzy Georgiou. En historias de la ciencia para la enseñanza, Steven Klassen y Douglas Olchin, que son el primero canadiense y el segundo estadounidense. Y en pensamiento narrativo, bueno, Brunner, obviamente el inventor de la Pepsi-Cola de dietética, y Mercedes Kerr-Emmerich, que tomó con mucha potencia estas ideas para la enseñanza de la ciencia. Entonces ahora desarrollo un poquito alguna idea teórica, no mucha porque me va a servir para la segunda parte de lo que les quiero contar. Si tuviera que condensar todo lo que les quiero contar en una única frase, esa frase sería de Brunner, y dice algo así: es probablemente el caso que la manera más natural y antigua en que organizamos la experiencia y el conocimiento sea en términos de la forma narrativa. Algo de la investigación de este estilo en ciencia cognitiva es biologizante o biologicista y plantea que la narrativa viene de fábrica y que está darwinianamente seleccionada, que es una competencia que el Homo sapiens adquirió cuando bajó del árbol en la sabana africana, cuando bajó de mono a hombre. Menos mal que no hay muchos biólogos en la sala porque si no se tirarían ventana abajo de lo que estoy diciendo, pero entienden lo que quiero decir. Que es una competencia o capacidad que viene cableada de fábrica, que es biológica, que tiene que ver con nuestra larga evolución. Desplegando un poco esta frase, tenemos que el éxito de las narrativas, en lo que se refiere a comprensión y recuerdo, que son las dos cosas que nos importan para la enseñanza de las ciencias, que la gente entienda y que retenga lo entendido, las convirtió en una estructura para la transmisión de ideas, prácticas y valores. Lo importante es esto, el triplete. No solo son ideas, sino formas de hacer y formas de ser y de vivir en el mundo. Estamos hablando, por supuesto, de la larga historia de la humanidad pre-escritura, de cuando no se escribía o de cuando la escritura ya existía, pero estaba reservada a una minoría muy minoritaria de la población, vinculada al culto religioso o a la milicia o al poder político de turno. Esta idea del triplete de ideas, prácticas y valores la retoma un profesor que se llama Jackson en las escuelas inteligentes, que habla de valores o dimensiones epistemológicas y morales de la narrativa. Bueno, acá viene un interpolado que voy a hacer breve en la literatura teórica, que estudia la función de los cuentos infantiles, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estudia clásicamente Caperucita Roja como un cuento para enseñar el cuidado del cuerpo en los chicos y chicas, en las chicas principalmente, pero en los chicos también. Es bastante transparente el análisis, no hace falta que se lo repita, pero bueno, básicamente hecho en una pildorita, el verbo comer es el mismo verbo con la M cambiada por otra letra, digamos. Lo que le hace el lobo a Caperucita no es precisamente comérsela, ¿sí? De hecho, en castellano vulgar de Argentina se usa el verbo comer para eso mismo. Entonces, básicamente, lo que dicen estos autores es que contar estos cuentos hace que los chicos y chicas estén ojos y no se suban a autos ajenos ni acepten chocolatines de extraños, que cuiden de su propio cuerpo y de ellos mismos. Entonces, la idea es que desde siempre, desde muy antiguo, la información valiosa se transmite con mucha fidelidad a través de relatos o narrativas. Y ahí entran las sagas, las leyendas, los mitos, los poemas, como el Cid, incluso las versiones mitopoéticas, como la Biblia, Talmud y Corán, así como formas de enseñar, adoctrinar, enculturar, que resisten al cambio, no se tergiversan mucho en el teléfono descompuesto, aguantan mucho los siglos y transmiten mucha información en poco espacio, ¿sí? Entonces algunos autores hablan de homo narrans, ¿no? De nuestra
cosa que nos hace únicos es contar cuentos. Con todo esto teórico, entonces tenemos que el valor de las narrativas está en que son más sencillamente comprendidas que las explicaciones clásicas de la física, que son lógico-lingüísticas, explicaciones o textos argumentativos duros, que la facilidad para comprender relatos o cuentos se basa en nuestro cableado, en que la memoria nuestra es semántica y episódica y más bien imaginística, guarda estados de cosas o mundos posibles, que se recupera información de forma narrativa, que la estructura de la narrativa es muy fluida y muy consistente, los relatos cuentan algo que sucede, seguido de otros eventos que son consecuenciales, no necesariamente causales, pero sí consecuenciales. Un experimento clásico controlado de la lingüística es que si uno le cuenta a los hijos, a los nietos, a los sobrinos un cuento clásico para irse a dormir y cambia algunas palabras del texto, los chicos y chicas, a menos que se lo sepan de memoria, porque ya lo leyeron 200.000 veces, no levantan la perdiz, no dicen nada. Pero si en cambio uno cambia la trama, los chicos y chicas, aún sin saber leer, gritan pa, o abuelo, o tío, estás mintiendo, no dice eso, ahí no dice eso, no es así, no le pasó eso a la Cenicienta, etc. O sea que la trama se conserva fidedignamente, aunque se olviden los detalles o las palabras en sí. Con todo esto es que algunos didactas de las ciencias y de la física sugerimos que sería esencial integrar narrativas. Acá puse el verbo integrar y no usar u otros, porque en realidad lo del uso no lo pretendo patentar yo, es más viejo que la alpargata de Yute. Los profesores y profesoras, en las investigaciones sobre qué cuenta como ser buen profesor o en la investigación sobre la buena enseñanza, una de las características centrales es que el profesorado cuenta buenos cuentos. Integración se refiere a qué narrativas, supervisar la calidad, la factura de esas narrativas y que den mucho de sí, que no caigan en estos fenómenos de subutilización, sino que estén en el corazón mismo de la unidad didáctica y se les saque mucho jugo y den mucho de sí. Yo hablo de narrativas engarzadas, ¿sí? Usando este término de la joyería, como si fuera una piedra preciosa en un anillo, que la narrativa esté engarzada en el centro de la unidad didáctica y que dé mucho de sí a lo largo de la clase. Bueno, entonces ahora, si yo me creo todo esto, puedo caer ante un peligro, que es el de transformar algo que de por sí no tiene nada de narrativo, que es puramente lógico-lingüístico, nomotético, sintáctico, duro, que es la estructura disciplinar de la física, en algo completamente narrativo, llevado al otro extremo del contador de cuentos. Entonces lo voy a hacer un poco paródico, pero sirve para el ejemplo. Voy a tratar de transformar esa estructura lógico-lingüística dura en lo más narrativo posible, solo en 4 pasos. Empiezo con la forma más abstracta, general y logicista, que ni siquiera usa palabras, salvo observador. Usa vectores, usa gráficos, usa iconos o imágenes, y es el problema del nadador tratando de cruzar el río. Un estreno mundial absoluto en todos sus cines IMAX de barrio. ¿Sí? Bueno, básicamente la idea es que hay la velocidad de nado, la velocidad de la corriente y la velocidad compuesta. Clasicazo del circo básico común de la UBA, primer parcial de Física 1. Si uno es un poco menos hortiva, puede contarlo en lenguaje natural. Este es un problema de un libro de física muy usado de nivel universitario. Si el nadador quiere alcanzar el punto de la orilla enfrentado a la partida, debe dirigirse tanto más oblicuamente, bla, bla, bla. Esto es, en lenguaje verbal y lo más parecido al natural posible, lo que aparecía en la imagen compactado en la imagen anterior. Esto se relaciona mucho con lo que Nacho presentó en su charla, en su conferencia. Una versión un poco más amigable pretende abrir el mundo posible, hacernos evocar alguna situación parecida que hayamos vivido. En la vida práctica se trataría del movimiento que sigue un nadador que atraviesa un río de corriente muy suave. ¿Sí? Este es un poco más visual e imaginístico que el anterior. El segundo se enmascara de que es lenguaje natural, porque dice río, dice nadador, pero no necesariamente abren los chicos y chicas una imagen consistente. Este, por su propia factura, por la forma en que están trabadas las oraciones entre sí, acompaña más a que uno se le abra una ventanita y piense, ah, sí, el tipo se tiró, quiso nadar para allá, se fue más bien para abajo, tuvo que bracear para el otro lado, etc. Bueno, en el otro extremo, el cuarto y último, es un texto de Bucay, que va a quedar para la posteridad que Audrey Bravo citó a Bucay. Es uno de estos blooper, ¿sí? Que es un libro de texto. Este es un cuento escrito por un didacta de las ciencias. Está gratis en la web, si lo quieren buscar, está en inglés. Es una narrativa corta, de 2 páginas. Este tipo, Classen, que es experto en narrativas en ciencias de la física, es profesor de física de formación, es canadiense,
vive en Winnipeg, que tiene dos grandes virtudes. La primera es que es la ciudad más fría del mundo, 29 grados bajo cero en invierno, y la segunda es que está en la Loma del Orto. Está a igual distancia del Atlántico y del Pacífico, en el medio de la nada, ¿sí? Donde Dios no llega. Entonces lo que quiso hacer Classen es rescatar científicos winnipegianos destacados. No encontró ninguno, no había vida inteligente en Winnipeg. Hurgando en los anales encontró uno, 21 físico nacido en Winnipeg, que se llamaba Louis Slotin. Eso que está a la derecha no es el verdadero Slotin, es una recreación tipo Discovery Channel, ¿sí? Reenacted, como dicen, de lo que le pasó al pobre Slotin. Slotin era físico, pero no trabaja en Canadá, sino en los Estados Unidos de Norteamérica, en la costa oeste, en California, vinculado al proyecto Manhattan, en la fabricación de bombas atómicas. Fíjense la fecha de muerte, 46, inmediata posguerra. Lo que Slotin hacía, muy loable por cierto, su trabajo consistía en encontrar cuál es la mínima cantidad de plutonio necesaria para detonar una bomba que mate a todo Hiroshima y deje todo el mundo peinado y divino, ¿sí? Los monumentos en pie, la gente peinada pero muerta. O sea que además de lesionador de la dignidad humana y destructor de la humanidad, amarretes, ¿sí? Los llaman. Querían bombas, pero encima querían ahorrar plutonio porque había muy poquito plutonio, porque el plutonio recién empezaba a aparecer de las primeras centrales nucleares en funcionamiento, ¿sí? Es transuránido artificial, entonces había muy poquito. Entonces el plan era: fabríqueme, mi hijo, una bomba que sea lo más barata posible, lo más mortífera posible. Acá van a ver la tecnología de punta del señor Slotin, el profesor Slotin. Básicamente eran 2 semiesferas de plutonio, que previamente uno creía por calculitos a mano alzada que tenían criticidad una vez juntas, blindadas así en niobio y berilio, reflectantes de neutrones. Las 2 hemisferas se acercaban una sobre la otra con ese implemento que se ve ahí, que es un destornillador, ¿sí? Tecnología de punta. Dale para arriba, dale para abajo con el destornillador. La hemisfera de arriba pivotaba sobre la de abajo, y cuando la criticidad se estaba alcanzando se ven los clásicos signos de la radiactividad extrema, ¿no? Extensa. Son los arcos azules, el olor a fritanga, el ruidito de lluvia y el sabor metálico en la lengua. No sé si están los de energía nuclear por ahí sentados, no me dejarán mentir. La radiactividad es bien hija de puta porque no se ve, no se huele, no se siente. Cuando se ve, se huele y se siente es porque ya te moriste, ¿sí? Esas actividades, que son incompatibles con la vida humana, se ven, se huelen, se sienten y se tocan. Enrico Fermi fue a visitar a Slotin y lo vio haciendo eso y le dijo: el año que viene vas a estar muerto. Y efectivamente la pegó. Un día Slotin fue a trabajar, hizo eso que los colegas llamaban hacerle cosquillas a la cola del dragón, que es un dicho estadounidense sobre meter la boca en el león, digamos, jugar al peligro. Se le deslizó el destornillador, las 2 hemisferas se juntaban, hubo criticidad, y él, con gran presencia de ánimo, empujó las esferas al piso para detener la reacción en cadena. Obviamente se irradió más o menos como tomarse 40.000 ortopantomografías en 5 segundos. Ortopantomografías son esas radiografías seriadas de la boca que pasa el aparato así, bueno, más o menos 40.000 en 5 segundos. Eso es incompatible con la vida humana, evidentemente, pero además no produce la muerte instantánea, sino una muerte lenta y siniestra que se llama muerte por pasa de uva. Básicamente que las células pierden el agua y se desecan y uno queda como la momia de Boris Karloff, ¿sí? Espantoso. ¿Sí? Eso le pasó al pobre Slotin. Bueno, esta es una narrativa que usa Classen para un montón de cosas: aprender física pura y dura y aprender valores de la física, física y belicismo, física y heroísmo, física y Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, segundo, transmitir contenidos estructurantes de física pura y dura. Esto está en bastante debate y hay mucha literatura al respecto sobre si con las narraciones o narrativas uno efectivamente puede enseñar física o solo puede hacer todo lo demás de esta lista. Y para enseñar física tiene que volver a la pizarra con fórmulas. Eso está en debate. Fíjense que desde el punto de vista de investigación empírica es delicado porque hay que hacer diseños muy metodológicamente afinados para ver si los chicos aprenden más física comparados con otros cuando han pasado por narrativa. La respuesta tímida es ni, estirando así, que efectivamente la cantidad y calidad de los contenidos que se aprenden es más o menos la misma que en una clase tradicional, pero que la retención y la aplicabilidad son un poquito más altas.
Esto es lo que dice la literatura del día de hoy, pero todo está en duda y se sigue investigando. Disculpen las molestias ocasionadas. Bueno, acá sí, otro estreno, el guiso fantasmagórico. Como dijeron una vez que fui a la provincia de Buenos Aires, me esperaban en la terminal de ómnibus con una alfombra roja, bajé del bus, había la banda escolar del pueblo tocando, y la directora de la escuela dice: con ustedes el autor del guiso fantasmagórico, y todos los niños aplaudiendo. Yo decía, si me dice famoso por esto, horror. Bueno, en atención a que todo el mundo la conoce, pero que hay como 7 estudiantes atrás de todo que no saben, esto es una historia mítica que no inventé yo solamente tuve la virtud de que me encomendaran volverla a contar para el Ministerio de Educación, que involucra a un celebérrimo químico austrohúngaro, se llamaba Dejeve Gilyeri, premio Nobel de Química y premio Átomos para la Paz, que es el inventor de los marcadores radiactivos, ¿sí? Y que él dice que inventó los marcadores no para engrandecer la ciencia y ganarse un premio Nobel, sino en una anécdota policíaco-doméstica, para desenmascarar los sórdidos manejos culinarios de la patrona de la pensión en la que vivía. Él vivía en un bed and breakfast mientras hacía postdoctorado en Manchester. Ahí se servía los días miércoles el soufflé Manchester o guiso fantasmagórico. Mi padre llamaba esto volcán sorpresa. Cuando los viernes el menú tomaba los caracteres organolépticos de toda la semana, decía: hoy hay volcán sorpresa. Bueno, los miércoles había volcán sorpresa, con gran peligro de vidas humanas y larga fila en el único baño de la pensión. Sospecharon que esto venía del reciclado compulsivo de sobras de carne en mal estado de platos de otros días. Estamos hablando de momento de pre-guerra mundial, del inicio de la crisis de la década del 10, 1911. Entonces decidieron tenderle una trampa a la señora, marcando las empanaditas del domingo, una sustancia radioactiva, y mostrando que el soufflé Manchester era un reciclado vil de esas empanaditas del domingo. Desde el punto de vista lógico-lingüístico duro, hipotéticamente uno podría encontrar un libro de texto que dijera algo así como lo de arriba. La intervención radiactiva de Hershey mostró que el guisado era un reciclado de las sobras. Si uno hace eso con cierto rigor técnico-físico, tiene que parecerse un poco más a lo que está abajo, aunque lo de abajo está resumido, ¿sí? Él usó un electroscopio de hojitas de oro, que es el aparato que aparecía en la tapa del libro, ¿sí? Mostró que las hojitas del gas de oro se juntaban, signo de que el aire alrededor del electroscopio estaba muy ionizado, alrededor del electroscopio y del guisado fantasmagórico, lo que probablemente se debía a emanaciones, partículas cargadas, rápidas, masivas, así se llamaban en esa época, emanaciones, que probablemente procedían del guiso fantasmagórico y no de las paredes, del techo, del piso o de alguna otra parte, sí, que probablemente las tenía porque eran las marcas introducidas por Dejeve y colegas días antes. Acá hay mucho para decir y contar, que no lo voy a hacer, pero la idea es que si uno despliega la explicación y la hace narrativa, puede trabajar mucha más física que en el caso anterior. Y se ven todos los pasos y se ve esta secuencialidad propia del experimento controlado de Dejeve. La tercera finalidad de narrar física sería ayudar a la comprensión significativa de nociones abstractas, interrelacionadas y contextualizadas, ¿sí? Tomo un fragmento del discurso Nobel, del segundo premio Nobel de Maria Sklodowska-Curie, sobre sus venturas y desventuras para descubrir el radio y el polonio, y solo subrayé esa partecita que dice: esto entraba en conflicto con ciertas visiones que sostenían que ningún mineral debía ser más radiactivo que el uranio metálico. Eso en castellano normal quiere decir: eso entraba en conflicto con lo que mi marido y yo pensábamos en esa época. O sea, que lo que nosotros contamos en clase, que es muy simplificado, va a Madame Curie, descubre el radio, gana el premio Nobel, sale en los libros, todo el mundo la quiere, da su vida por la ciencia, es mucho más complejo. Involucra, por ejemplo, la elección del tema de los rayos uránicos de Becquerel como tema doctoral, porque Madame Curie, como su nombre indica, era señora, era una mujer, entonces tenía sobreedad, ya tenía unos añitos más que sus compañeros, entonces decidió elegir un tema periférico de tesis, porque tenía la competencia de los varones jóvenes de los laboratorios de París. Entonces, al revés de lo que contamos, de que ella visionariamente vio este tema, dónde está el futuro, la energía, la curación, bla, 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 todo lo contrario, eligió un tema periférico, menor, pedorro, que a nadie le gustaba, pensando que así sobrevivía más a la competencia masculina y joven de la época. Hay mucho más para contar y es bien complejo, pero la idea es que la noción de radiactividad entronca con un montón de conceptos físicos, químicos y biológicos de la época. Si se pensaba en fluorescencia, hemofluorescencia, y así se trabajaba en otros laboratorios.
y que el intento de ella de rescatar los horrores experimentales del uso de peculenda tenía que ver con el convencimiento profundo de que ella y su marido estaban en lo cierto. Uno se compromete demasiado, se emociona demasiado con esta forma de hacer enseñanza de la física, pierde la física en el camino. Esto no tiene nada de física y es difícil recuperarla. Entonces, ¿cómo se está ensayando una salida a esto? Cuando el formato narrativo se chupa todo lo lógico-lingüístico y la física se desaparece. Una posible salida, teóricamente complicada, pero desde el punto de vista práctico e innovativo bien potente, sería ir al pensamiento narrativo, hacia la forma, a incorporar lo central de la narratividad o de la narración, o de las características de la narración, en el formato lógico-lingüístico, explicativo y argumentativo propio de las ciencias naturales, en particular la física. Entonces, ¿qué es lo esencial de lo narrativo que no suelen tener los textos no narrativos, los de la lógica dura? Según algunos autores, 3 cosas, todas terminadas en lilad: secuencialidad, intencionalidad y causalidad. Secuencialidad, esta que les conté al inicio de Harry y el botellazo. Intencionalidad, que técnicamente se llama agencia, o sea que alguien o algo quiere algo que empuja la acción para adelante y provoca un desenlace. Y más variedad de modos de causalidad que los clásicamente mecanísticos y de contacto y atomistas propios del pensamiento físico duro de los siglos XVII en adelante. Entonces la idea sería entender la narración como un modo de funcionamiento cognitivo que viene de fábrica y que Brunner llamó modo sintagmático, que tiene unas reglas de acción distintas a las del modo duro paradigmático, lógico-lingüístico, el explicativo-argumentativo, que convence, digamos, por su falsabilidad o por su apoyo en hechos. O sea que aquí la frase central sería el dicho italiano de se non è vero e ben trovato, ¿sí? Si no es verdad, está bien armado. Entonces, este pensamiento narrativo permitiría construir explicaciones particularizadas o aterrizadas para algo. Este nadador que cruza este río y que no logró llegar y que tuvo que hacer algo, desplegadas, donde todas las partes se muestran, ¿sí? De hecho, explicar quiere decir eso, en latín, desplegar, abrir el mapa para ver las conexiones, y altamente sensibles al contexto, ¿sí? Que uno pueda ver este mundo posible, que se le abre imaginísticamente, y entender la situación. Todo esto con la finalidad que ya dije antes, de que se aumente la comprensión y la retención, que la gente entienda más y mejor, y que esa comprensión se aguante en el tiempo. Entonces, este pensamiento narrativo, básicamente, lo podemos poner en acción en clase de física, apelando al contexto de descubrimiento, a la contextualización rica, cosa de la que también se habló en este congreso bastante, versus esta justificación a posteriori propia del modo sintáctico duro, trayendo más datos del devenir histórico, en lugar de presentando únicamente la estructura sintáctica de forma final de la física, como si hubiera bajado un árbol con una polea, haciendo pie en los aspectos más argumentativos, de convencimiento, de despliegue de la explicación, que en la pura sintaxis de la trabazón de las partes, generando estructuras más bien inductivas, de pasito a pasito, de búsqueda de patrones, de generalizaciones, de visiones de conjunto, en lugar de las más deductivas, donde todo está bien trabado entre sí y todo se sigue de todo, y apelando a modos de explicación más amplios, menos autoritarios y menos restrictivos que el clásico nomotético, que pueden ser explicaciones genéticas y teleológicas. Así que, retomo, la idea sería que la narración trajo promesas a la didáctica de la física, pero trae peligros, porque mucha narración, en las antípodas de la mirada lógico-lingüística propia de la estructura sintáctica de física, puede hacer perder la física en el camino. Salimos de ese brete intentando tomar lo narrativo de la narración, el pensamiento narrativo, ¿sí? La función narrativa. Entonces, seguimos diciendo algo así como que lo importante es explicar o argumentar, no solo contar cuentos, pero que rescaten algo importante del modo narrativo, que serían estas cosas puestas acá. Entonces, con ello tendríamos lo que podemos llamar explicación narrativa, que Norris y colegas desarrollan bastante. Esta cita es larga y aburrida, no la voy a leer toda, pero tiene que ver con rescatar una epistemología reciente, de los años 70 y 80, de Philip Kitcher. Este tipo, un epistemólogo que se podría decir de la corriente postcuniana, habla de modos de explicación, trabaja bastante el tema, e inventa un concepto que para mí me parece muy potente, que por supuesto no lo inventé yo ni lo rescaté yo, está muy puesto en valor en la literatura, que es el almacén de explicaciones. Dice que
Cuando evaluamos la robustez de una explicación en física, lo hemos comparándola con otras explicaciones alternativas, ¿sí? Tiene una visión unificacionista y ubricionista de la explicación. Mínima cantidad de ideas, con máxima parsimonia, máxima economía de recursos para explicar la mayor cantidad de cosas posibles. Pero usando esta idea de almacén explicativo, uno puede fundamentar lo que sería una explicación física de formato narrativo. Bueno, acá en la segunda parte quiero mostrarles 5 funciones de la narrativa o del narrar física, 5 para qué, 5 objetivos importantes y ejemplificarlos, que tienen que ver con acercar a los pibes, transmitir contenido, contextualizarlo, permitir la acción eficaz de los pibes en el mundo real cuando sean adultos y enseñar sobre qué es la física y por qué se come. 5 objetivos clásicos de la buena enseñanza de la física en los que narrar física auxilia absolutamente. Empiezo por humanizar la física, que es el más trivial y obvio y que todos conocemos y todos usamos con relativa solvencia. Acercamos relevantes para la formación de ciudadanía. Conocen la guerra de las corrientes, que está bastante de moda ahora y se usa mucho en clases de física, que enfrentó a Tomás Alva Edison y Nikola Tesla. Hay mucha eulogía sobre Tesla, ahora lo ponen en los memes de Facebook, como que fue lo máximo, bla, bla. Es el Madame Curie del siglo XXI, exagerando sus contribuciones científicas y su calidad humana. Bueno, si uno toma este episodio, que muchos profes lo hacen, no lo pretendo tener atentado, ni mucho menos, en realidad empieza a ver que es un episodio mucho más complejo, ¿sí? De 2 empresas privadas por quedarse con la iluminación eléctrica de Nueva York, ¿sí? Y lo que está abajo, no sé si lo conocen, es un fotograma de un cortometraje que se llama Electrocutando una elefanta. Es la elefanta, la querida elefanta Topsy, de un circo en Nueva York, Coney Island, que fue electrocutada, digamos, por el laboratorio de Edison. No por Edison mismo, de hecho circula mucho en la web el mito de que Edison la electrocutó y que Edison filmó el cortometraje y se solazó en la muerte de la elefanta. Lo cierto es que la elefanta estaba condenada a muerte porque había matado a un par de personas y tenía un comportamiento bastante extraño. Había todo un lío con asociaciones protectoras de animales sobre cómo matarla y además problemas técnicos, no es tan fácil matar un bicho de ese porte. Decidieron algo bastante poético: envenenarla, ahorcarla y electrocutarla, todo por el mismo precio, ¿sí? Por si fallaba alguna. Hicieron un gran montaje de circo en 1903, llevaron a la elefanta hasta un lugar, le pusieron unos electrodos en las patas, le pasaron corriente y cayó muerta. La envenenaron primero y la ahorcaron después, pero se murió de electrocución, ¿sí? La web dice algo así como que esta fue una trama macabra de Edison para mostrar que la corriente alterna de Tesla era mortífera para quedarse con las licitaciones de la electricidad en Nueva York. Esto pasó mucho después de la guerra de las corrientes, cuando ya Tesla había ganado, o mejor dicho, Westinghouse, porque Tesla había cedido otras patentes y ya estaba ocupado en otra cosa. Pero la idea es que este es un episodio bastante complejo y rico de la historia de la ciencia y que tiene mucho de asuntos científicos, tiene que ver con secreto industrial, con relaciones entre ciencia e industria, con ética animal, y etcétera, etcétera, etcétera. El último punto, enseñar sobre la naturaleza de la física, o sea, sobre qué es la física con que se come. Voy a tomar otro estreno mundial, le tengo particular inquina, estoy como cebado con él. Nuestros relatos clásicos del descubrimiento del núcleo atómico por Sir Ernest Rutherford en 1911. Un libro de texto clásico, esto es material de Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Dice: los experimentos llevados a cabo por Rutherford modificaron la idea de átomo, el resultado era inesperado, tiró abajo el modelo macizo de Thomson, demostró la dispersión causada por un pequeño núcleo, dedujo que la mayor parte del átomo era espacio vacío, lo que implicaba la dispersión. Todo mentira desde el inicio hasta el final. Quien sepa un poco de epistemología e historia de este evento sabe que esto es un conjunto de mentiras tramadas por profesores de física para destruir el mundo. No pasó así para nada. Bueno, la narrativa sería contar un cuento denso y rico, trayendo fuentes primarias y secundarias. Es bastante extenso, se lo voy a hacer breve, prometo. Sería, por ejemplo, tomar el paper famoso de Rutherford. Ya desde el primer párrafo, Rutherford se hace cargo de que los experimentos de dispersión o scattering no los inventó él, que el laboratorio de Thomson también los hacía, y que Crowder era a Thomson lo que Geiger era a Rutherford. O sea que Thomson y Rutherford tenían dos patiños que hacían los experimentos de dispersión.
O sea que los dos modelos, el del pudín de ciruelas de Thomson y el del átomo planetario de Rutherford, aguantaban los experimentos de dispersión. No es verdad que se le cayó el átomo duro a Thomson cuando Geiger tiró una partícula alfa. Además, en ese mismo paper, y tratando muy solemnemente a Thomson de Sir J.J. Thomson, le empieza a tirar palos, ¿sí? La teoría de dispersión de Thomson está basada en una suposición, que era la de múltiples choques con varios átomos en la profundidad de la lámina, ¿no? Lo que decía Thomson es que por mucho que amase el amasador una lámina de oro, nunca va a ser monoatómica. De hecho, no lo puede hacer porque violaría las leyes de la física, la química, la nanotecnología. Tiene que tener por lo menos centenares de átomos de profundidad. Entonces, la probabilidad de que la partícula alfa rebote un poquito en un primer átomo y un poquito en el segundo y un poquito en el tercero no es nula, puede suceder. Y uno puede calcular cuántas veces puede rebotar hacia la derecha, cuántas hacia la izquierda, cuántas de derecha a izquierda, etc. O sea que Thomson podía explicar los experimentos iniciales de Geiger y de Crowder de dispersión de partículas alfa en láminas ultra delgadas. Sin embargo, Rutherford estaba ensañado y decía, esto no es así, las explicaciones son muy flacas, a menos que uno suponga que el diámetro de la esfera eléctrica positiva es ultra diminuto comparado con el átomo. O sea que estaba pasando agenda de su propio modelo tenue y abierto. En su cuaderno, ¿sí?, de laboratorio, pone, me he mirado detenidamente el paper de Crowder sobre scattering, y cuanto más lo examino, más me maravillo de la manera en que lo hace ajustar la teoría de JJ. Se está tratando al Bob Patiño de Thomson de chupamedias y de farsantes, de falsificador de datos. Eso vale para cualquier físico primero, en principio, digamos. Todos usamos el origin alguna vez para desaparecer algún dato por el camino. La idea es que para pequeños ángulos de dispersión y tiempos más o menos cortos, ambos modelos de átomos, con las suposiciones correctas, podían explicar perfectamente. Sin embargo, Rutherford, que tenía agenda sobre su nuevo modelo, decía que eso era muy forzado en el caso del modelo de pudín de ciruelas de Thomson y que necesitaba que Crowder ajustara, barriera, puliera, mintiera, distorsionara. En una carta a Schuster, colega de él, del 14, ya deja de tratar a Thomson como Sir J.J. Thomson, le dice JJ. Promulgué una visión, una concepción sobre la cual JJ es escéptico o finge serlo, ¿sí? Al mismo tiempo creo que si él no hubiera inventado el modelo de átomos, si no fuera el inventor de ese modelo de átomos, ya se habría convencido hace rato de que yo estoy en lo cierto, ¿sí? Porque la evidencia en contra de él es muy grande. Y la última frase que recorté dice, si tuviera él, Thomson, el espíritu científico correcto, ¿sí?, lo está tratando de nefasto. Esto se puede leer con Kuhn. Kuhn era muy crítico sobre el establishment científico, ¿no? Decía que los viejos carcamanes se hunden en el Titanic tocando la serenata, ¿sí?, quedan muy pegados a teorías y modelos cuyos nombres están comprometidos en ellas, ¿sí?, y son reacios a cambiar aún frente a evidencia muy disonante. Y esto es lo que sucedió en el caso de la polémica de Thomson-Rutherford, que duró 6 o 7 años con munición gruesa, digamos, con obuses de alto calibre. Se dieron para que tengan, guarden y repartan ambos, con el ingrediente picante para los estudiantes, que Rutherford era estudiante doctoral de Thomson. Sueño erótico de todo estudiante de doctorado es humillar a su maestro alguna vez. Lo logró. Como los maestros de primaria, dijo, ¿por qué no lo dice en voz alta? Así nos reímos todos. ¿Sí? Bueno, y la frutilla del postre, o el arándano del postre sería acá. En el paper de 1911, contradiciendo lo que dice la mayor parte de los profesores, decimos, me incluyo cuando yo daba física, también decía las mismas boludeces, no dice que el núcleo sea positivo. Tiene esta frase, no ha sido posible hasta el momento obtener evidencia definitiva para determinar si la carga central es positiva o negativa, ¿sí? Él dice en un momento del paper, vamos a suponer que es positiva para poder hacer los cálculos. Para los estudiantes que están por atrás, escondidos, ¿cómo puede ser que no sepa si es positiva o negativa? Puede ser perfectamente, porque no hay contacto mecánico entre la partícula alfa y el núcleo. Es un modelo que nosotros usamos semiclásico en clase, es incorrecto. Lo que hay es la torsión de la trayectoria de la partícula alfa en el fuerte campo eléctrico del núcleo.
Y por simetría, la partícula puede deflectarse por delante del núcleo, si es positivo contra positivo, o por detrás del núcleo, si es positivo contra negativo, ¿sí? Igual que uno puede usar la gravedad de la Tierra para bombar un satélite o un cohete y lanzarlo, si da un tirón gravitatorio. O sea que perfectamente uno puede usar las mismas curvas que eran las cónicas griegas, ¿sí? Parábolas, hipérbolas, elipses, círculos y rectas, por detrás o por delante del núcleo atómico. Esas distancias son tan extremadamente pequeñas que es imposible saber si la partícula se comba detrás o delante. O sea, necesitaron más estudios para saber que lo que estaba superbaticoncentrado en una delta de Dirac, en una divergencia, era de carga positiva. De hecho, ya sabrán, esto es muy conocido, no se usa jamás la palabra núcleo, que es bastante posterior, ¿sí? Bueno, y la última como corolario. Si nos creemos todo esto que les vine a contar y lo asumimos, tomo las palabras de este profe griego Vassilios Riou. Dice, si redescubrimos la narrativa, él dice que nosotros no la estamos inventando, que esto es re viejo y están los buenos profesores, como de hecho ha sucedido en las últimas 2 décadas de investigación, tenemos que poner mucha atención a esta nueva línea de trabajo de la oralidad y el contar cuentos, el storytelling, ¿sí? Y sus consecuencias para enseñanza y aprendizaje y organización del curso. O sea que lo que nos deja este profe abierto, picando, es una línea de trabajo que va a aguantar los próximos 15 o 20 años, a los que les invito a sumarse a los más jóvenes que están iniciando su trayectoria en didáctica, que es el profesor contador de cuentos, que instituye una buena narrativa y cómo enseñamos o ayudamos al profesorado a construir, narrar y utilizar buenas narrativas en clase. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Gracias.